Centenario, parcela 5, lote 30, frente a la Manzana M del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia. A todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que habiendo conocido el Evangelio se ha dejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre.
permanente es el 2664-401364. 2664-401364. Agradecido a Dios de que podemos estar nuevamente con una nueva transmisión, con el deseo de poder bendecir sus vidas, de poder compartir con ustedes una hora de programación en vivo y en directo. Hoy estoy acompañado, gracias al Señor, con unos hermanos que están trabajando aquí en San Luis conmigo, los cuales en momentos ya van a estar saludando. Así que damos tiempo a los hermanos que se conectan, a los que están conectados. Les abrazo a todos en el amor de Jesucristo. Muy contento de que podemos estar nuevamente en el aire compartiendo, instruyendo en justicia. ¿Sí? Saben que tienen una vía de comunicación permanente con nosotros, que ya se la vamos a estar compartiendo, dando en minutos nada más. Estamos contentos, estoy muy agradecido al Señor de poder estar compartiendo con ustedes esta transmisión en vivo y en directo de Instruyendo en Justicia. Y sin más, vamos a ir a la presentación de mis dos compañeros que están aquí conmigo, nuestro hermano evangelista Rodrigo Proti. Él trabaja conmigo aquí en el ministerio como evangelista, así que él va a estar saludando a todos los amigos y hermanos que están conectados en esta hora. Saludamos a la amada iglesia y a todos los amigos de este medio con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, estamos contentos, agradecidos al Señor porque nos permite hacer este programa en vivo desde aquí de San Luis. Estamos gozosos con el Señor porque Él nos tuvo por fieles, nos confía predicar la palabra de Dios, llevar este mensaje a todos lados, y estamos alegres y contentos. Amén. Y el ánimo y el aliento para cada uno de ustedes, para los que están oyendo, para toda la iglesia, para todos los amigos, es como dice acá la Escritura: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Amén. Así que los animamos y los alentamos, que cobren ánimo, que se fortalezcan en este día en la palabra del Señor, para seguir adelante en el Evangelio. Que Dios les bendiga, que Dios les siga bendiciendo a continuación. Amén. También está nuestro hermano diácono Jesús Viña, que va a estar saludando a los hermanos en esta hora. Amén. Los saludo a todos con la paz del Señor, mis amados hermanos. Muy contento de estar acá junto al pastor, junto a mi hermano evangelista Rodrigo Proti. Y bueno, les aliento a que escuchen muy atentos las palabras que van a desarrollarse en este programa, porque son muy importantes para la vida diaria, para la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Y los que conocen al pastor saben que tiene un don muy precioso y que lo puedan aprovechar. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Gracias damos al Señor, hermanos amados. Saludamos a los que están conectados en esta hora. Nosotros estamos ubicados en la provincia de San Luis, en la capital de la misma, en el barrio 1 de Mayo. Estamos sobre la avenida Quinto Centenario, parcela 5, lote 30, frente a la manzana L del barrio 1 de Mayo. Los que son de esta provincia pueden llegar a la iglesia por medio del colectivo de la línea I. La línea I, aquí es por letras, la línea I lo deja casi en el mismo frente, en la misma puerta de nuestro templo. Los días de reunión son los días miércoles a las 18 horas, los días sábados y domingo a las 18 horas. Serán todos bienvenidos en el amor de Jesucristo. Así que bueno, ¿podría Rodrigo darnos el número de contacto que tienen permanente con nosotros los hermanos? Bueno, nuestra vía de comunicación para cada uno de los que quieran comunicarse, pedir oración, un pedido de oración, una petición que tengan, lo pueden hacer al 2664 40 13 64. 2664 40 13 64. Amén. Gracias, Rodrigo. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos al Señor porque es la primera vez que estoy haciendo esta transmisión junto a compañeros míos aquí. Y bueno, la verdad que hemos orado al Señor para poder ser de bendición. Esto va a ir creciendo como todo, en perfeccionamiento. Así que estamos muy contentos, pero muy contentos. Vamos a compartir una alabanza antes de ir antes de continuar con el desarrollo de esta programación. Vamos a estar escuchando una alabanza, el minuto nada más, ya vienen los saludos, un testimonio y el momento de la palabra del Señor. Le vamos a dar zoom al cuadro para que podamos escuchar una alabanza y quédese ahí, no se vaya, comparta para que podamos seguir con el programa y usted pueda recibir la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Ya estamos con ustedes, vamos a compartir una alabanza. Polo Negrete, qué lindo es tu mirar.
Gloria al nombre del Señor. Alabamos el nombre de Cristo. Gracias damos al Señor por esta preciosa alabanza. Nuestro hermano Polo Negrete nos cantó: qué lindo es su mirar. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar dando la oportunidad a nuestro hermano Jesús para que él sea compartiendo una reflexión bíblica en esta hora en Instruyendo en Justicia. Amén, mis amados hermanos. Les quiero compartir a todos ustedes el Evangelio de Juan, un versículo muy conocido del capítulo 3, que es el 3:16, ¿no? Que dice: porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, ¿no? Nosotros vemos a través de este mensaje las buenas noticias de la salvación para todo aquel que cree, ¿no? Y vemos también la gracia de Dios que se revela a través de su Hijo Jesucristo, cuando envió a su Hijo para que muriera por todos nosotros. Así que aquellos que no conocen a Jesús y que no han creído en Él, les aliento que puedan creer, que puedan recibirlo en su corazón y que puedan tenerlo consigo. La gracia de Dios que Él tuvo con nosotros es tremenda, porque nosotros no merecíamos el amor que Él nos dio. Éramos merecedores de un castigo y Él envió a su Hijo para que todos tengamos vida, ¿no? Así que les aliento a que puedan conocer esta vida, este Evangelio, estas buenas noticias que el Señor nos da. Y bueno, que cada día podamos conocer más de la Biblia, de la palabra de Dios, que podamos leer. Les aliento a los que conocen de Dios y conocen el Evangelio, que puedan leer la Biblia, que puedan estudiar las verdades que en ella están, ¿no? Para que puedan conocer los caminos de esta vida y así poder caminar como el Señor quiere que caminemos cada día, que podamos cada día alcanzar más la imagen de Cristo, manifestar esa imagen. Así que bueno, hermanos, los saludo a todos y consideren todo lo que ha sido leído. ¿Me? Gloria al nombre del Señor. Gracias damos al Señor por este devocional que nuestro hermano ha compartido. Escuchamos Por amor a los escogidos. Por amor de los escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. Para que tengamos fortísimo consuelo lo que hemos sacudido. Esta esperanza fue puesta delante de nosotros, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, a donde entró Jesucristo. ¿Ya Cristo entró? ¿Quién lo puede echar? ¿Y hemos sido hechos miembros de su cuerpo? ¿Estamos con Él a donde Él entró? Y entonces, ¿a dónde está la duda de las cosas? De no creer lo que Dios dice. ¿Qué será que Dios quiere hacer con las cosas que nos suceden? Eso es lo que tenemos que aprender y buscar. Y defender este Evangelio. Y dar testimonio de la verdad, de la palabra de Dios. De que este Evangelio no es un error de Dios. Que Dios no se equivocó. Y que cuando a nosotros nos llamó tampoco se equivocó. Los escogidos para heredar la promesa. ¿Cómo Dios se va a equivocar? ¿Por qué se equivocan los hermanos pensando así de Dios? Es imposible que Dios mienta. Dios no se equivocó, no se equivoca ni se equivocará jamás. Dios nos ha llamado y su palabra está. Hoy estamos viendo, la esperanza está puesta delante de nosotros. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que tenemos consuelo en esto sabiendo. Dios ha jurado por Él mismo. ¿Quién lo hará volver atrás?
El plan que Dios ha establecido de antes que el mundo se haga hasta el final. Lo vemos haberito llegado a la ciudad de oro. Ahí está todo, ahí terminó todo. Nuestro peregrinaje, nuestra carrera, todo terminó ahí. Ahí terminó, ya estamos ahí. Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Dios estará con su pueblo. Ahí está. No vamos a llegar si no creemos. La única forma que no lleguemos es que no creamos. Pero Dios interpuso juramento por Él mismo. Por Él mismo juró. Y dice, para que tengamos fortísimo consuelo, saber que Dios juró todas estas cosas que nosotros hablamos y que está en su palabra, no nos llena de consuelo saber que nunca faltará esto. No tenemos seguridad de nuestra salvación. ¿Qué hacemos afuera? ¿Qué van a encontrar afuera? ¿Qué juramento tienen ahí afuera? ¿Cómo no creen lo que Dios habló? Manga de cobarde, tendrían que dejar todo lo que no es de Dios y venir en busca de Él. Dios interpuso juramento para que nosotros estemos firmes y seguros. No creen lo que Dios habla y creen lo que otros les llena la cabeza de cuento. Es una vergüenza delante de Dios. No creen lo que Dios habló y creen lo que cualquiera le dice. ¿O será que les gusta creer lo que cualquiera le dice para no hacer lo que Dios quiere? Si Dios ha hablado y su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ¿a quién vamos a creer? Es más fácil mostrar lo que el diablo quiere en el mundo afuera, dando vergüenza, que mostrar la verdad del evangelio. ¿Qué tanto aman al que le amó? Es fácil decir que yo amo a Dios, hay que mostrar que se ama a Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Lo escupieron, lo garrotearon y encima lo crucificaron. ¿Dejó Dios de amar? Bendito sea su nombre. En el verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién esperó con paciencia? ¿Abraham? ¿A dónde esperó? ¿Cuántos años después que Abraham murió vino Cristo? Entonces, ¿a dónde estaba Abraham? Entonces no estaba muerto Abraham, si la heredó. Cuando vino la manifestación de Jesucristo, ahí Abraham supo a dónde estaba la promesa y quiénes eran los herederos de ella. Le invitamos a visitar nuestra página web en paz. Gloria al nombre del Señor. Gracias damos al Señor por poder escuchar este precioso devocional en la voz de nuestro muy amado pastor Juan Avellaneda, por amor a los escogidos. Pensar que esa es la base para poder servir a Dios. Es la que el apóstol Pablo experimentó, ya que él mismo se lo dice a Timoteo, le expresa en una de sus cartas a Timoteo que todo lo soportaba por amor a los escogidos. Esa es la base, esa es la fuente de poder que tiene el creyente, el que sirve a Dios. Esa debería ser la base para poder servir al Señor, ya que por causa del amor uno va a poder soportar todas las cosas que puedan venir en contra, queriéndonos desviar, queriéndonos frenar de nuestra misión. Gracias damos al Señor porque Dios ha prometido grandísimas promesas, se han cumplido muchísimas y muchas se cumplirán, porque las promesas de Dios en Cristo son sí, amén. Todo eso sucederá. Nosotros debemos aguardar con paciencia la promesa, la esperanza de la justicia, de lo que Dios nos ha prometido, esa bienaventuranza, esa esperanza bienaventurada, que es que nosotros aquí en esta tierra alcanzaremos, hermano, un crecimiento, un perfeccionamiento para poder servir a Dios hasta el final. Gracias damos al Señor por poder estar, como les dijimos, transmitiendo en compañía de nuestro hermano Jesús, de nuestro hermano Rodrigo. La hora pasa, el tiempo avanza rápidamente y queremos aprovechar el tiempo para compartir la palabra del Señor, mis amados hermanos.
y lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, en lo que Dios puso en mi corazón y en mi mente poder compartir con todos ustedes en esta hora. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, estaremos hablando de la necesidad de la unidad del Espíritu, ¿sí? Para poder crecer. Si no hay unidad, si no se manifiesta la unidad espiritual, la unidad del Espíritu, no puede haber crecimiento. Para eso vamos a estar hablando y basándonos en este capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 1, en donde el apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, gracias damos al Señor y podemos mirar nosotros cómo esta epístola, esta carta que el apóstol Pablo escribe, los primeros capítulos, el capítulo 1 y capítulo 2, es totalmente doctrinal, ¿sí? En donde el apóstol Pablo muestra la doctrina que deberían tener presente de la elección, de lo que es la predestinación, ¿sí? De lo que es la exaltación, lo que es la salvación por gracia, por medio de la fe. Pero nosotros nos encontramos ya en estos capítulos mostrando la respuesta que debe haber y que debe ser, digamos, coherente con lo que nosotros hemos alcanzado, hemos recibido, hemos aprendido, hemos entendido que tenemos una posición en Cristo, que fuimos exaltados juntamente con Él, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero tiene que haber un andar, tiene que haber una respuesta justa, un andar. Por eso nosotros nos encontramos como el apóstol Pablo comienza a hablar de cómo deben andar los que hemos creído. Aún el andar, nuestra responsabilidad como creyentes entre nosotros, como lo muestra acá, aún como después usted puede ver ya en el capítulo 17, la responsabilidad del andar del creyente con la gente del mundo, con los que no son convertidos, con los gentiles, ¿sí? El andar en el hogar, como él también después muestra cómo debe ser el hogar, ¿sí? Le habla a las casadas, le habla a los maridos, ¿sí? Y también la consecuencia, por decir así, el resultado de nuestro andar es que tenemos un combate. Hay una oposición, como lo podemos ver ya en el capítulo 6, versículo 10, ya el apóstol Pablo, capítulo 4, 5 y 6, muestra el andar, tanto en el hogar, el andar del cristiano en el mundo y el andar del cristiano en la congregación, entre nosotros, cómo debe ser nuestro andar, ¿sí? En la otra transmisión estaremos desmenuzando, estaremos mirando el andar del cristiano y aún en la relación con los dones espirituales, lo que Dios ha dado, como en los versículos que no hemos leído ahora, del verso 7 en adelante, el apóstol Pablo muestra lo que es nuestro andar, ¿sí? Con aquellos y nuestra conducta y relación entre nosotros con los que han recibido dones espirituales como dones ministeriales. Pero lo que queremos hablar ahora es de la necesidad de la unidad del Espíritu, que fue dada y que muchos aparentemente dicen saber sobre este tema, pero hoy nosotros nos encontramos que no todos manifiestan esta unidad del Espíritu. El apóstol Pablo manifiesta aquí su preocupación, por eso yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Qué es andar? Andar habla de una conducta basada en lo que Dios dice, habla de las actividades de la vida, un andar de mi manera de vivir. Para nosotros tiene que ser esto una necesidad de andar como es digno del llamado que tenemos, de nuestra vocación, ¿sí? Tenemos que andar como dignos, como lo que Dios nos ha hecho a nosotros. Somos representantes de Él y tenemos que tener una respuesta a lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús.
Ahora, qué tremendo, porque dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo puede haber unidad? ¿Cómo puede manifestarse esta unidad del Espíritu? El apóstol Pablo ya antes de decir esto, en el verso 3, en el verso 2 nos da las bases, nos da las virtudes que se necesitan para poder nosotros manifestar la unidad del Espíritu. Y lo primero que comienza el apóstol Pablo a enumerar como principal virtud que se necesita como base para poder nosotros manifestar la unidad del Espíritu es la humildad. Aparece la humildad, la mansedumbre, soportándolos con paciencia, la longanimidad en amor. Miren estas virtudes. Vamos a tener presente que no se puede manifestar la unidad del Espíritu si no se es humilde. ¿Ve? Es importantísimo que tengamos presente esto. Por eso dice, con toda humildad. ¿Cómo debo andar? Con toda humildad. Los hermanos deben andar con toda humildad, no con soberbia, no con arrogancia, no con altivez. Por eso no se manifiesta la unidad que Dios ha dado en el Espíritu, porque muchos en la iglesia siguen con orgullo, con arrogancia, con altivez. Entonces no pueden manifestar una unidad porque están cada uno pensando que uno es superior al otro, que el otro sabe más, que el otro tiene más cosas para dar. Y hay una competencia terrible hoy en muchos lugares, en la vida de muchos cristianos, porque dejan la humildad. Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es la humildad? La palabra humildad habla de una actitud humilde de interés altruista. Un humilde es el que está buscando el bienestar del otro. Un humilde es el que está buscando el beneficio del otro, no su propio interés. Para hacerlo bien sencillo. Hay muchas definiciones, hay muchas interpretaciones, pero en el original griego la palabra humildad habla de alguien que tiene una bajeza de mente, que pone primero los intereses de los demás antes que los suyos. Para que usted pueda entender que es con toda humildad. Esos que andan con toda humildad manifiestan la unidad del Espíritu. Por eso dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos viendo cómo puedo lograr manifestar, mostrar, para guardar esa unidad del Espíritu que Dios nos ha dado en Cristo, en un solo cuerpo. ¿Sí? Dios nos ha reunido en Cristo y ha dado esa unidad. San Juan capítulo 17, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hizo una oración tan conocida: que sean uno, como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad, ¿sí? Y de repente, aparentemente, miramos nosotros con los ojos así naturales y vemos a cuántos que no manifiestan esa unidad, cada uno dividido, vemos cómo están los hermanos separados, divididos, cada cual tiene su congregación, cada cual pertenece a un ministerio diferente y no se ven como un cuerpo, no se ven como lo que Dios dice que son. Y eso es algo terrible, terrible, terrible. Por eso es la preocupación del apóstol Pablo de que los hermanos sean solícitos, diligentes, con prontitud de guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo guardo esta unidad que Dios nos ha dado en Cristo? Con toda humildad, andando con toda humildad. Gloria al nombre del Señor. Una humildad es una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otros. Habla de total ausencia de arrogancia, de engaño y de altivez. Gloria al nombre del Señor. Únicamente renunciando a la autosuficiencia, los miembros de la comunidad cristiana pueden mantener la unidad, pueden manifestar esta unidad. ¿Cuántos no renuncian a la autosuficiencia? Lamentablemente, por causa de pensar que ellos pueden hacer todas las cosas por sí solos. Pero la Escritura nos muestra a nosotros que hay un cuerpo. Si hay un cuerpo, por más que nosotros somos muchos, somos un cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso estas son cosas que son importantes que las tengamos muy presentes. Lamentablemente, hoy no se manifiesta la unidad del Espíritu. Miren cómo están las iglesias totalmente divididas. Diferentes grupos por todo el mundo. Diferentes grupos por todo el mundo. Y en una iglesia local tiene que haber una manifestación de unidad. Por eso, pero ¿cómo hago para manifestar la unidad? ¿Cómo hago para ser un guardián? Porque somos escogidos para ser guardianes de la unidad del Espíritu. Si yo no ando en humildad,
si yo no ando en mansedumbre? ¿Ve? La mansedumbre, nosotros hemos hablado en otra oportunidad, habla de una persona que acepta todos los tratos como permitidos por Dios, sin resistir y sin luchar, sin altercar contra Dios. No hay rebelión en el manso. No hay una rebelión, no se rebela contra lo establecido por Dios, con lo que Dios ha preparado para él. Hoy vamos a encontrar a tantos rebelándose a las autoridades, rebelándose a lo establecido y renegando y rebelándose a todo lo que Dios ha dado en la iglesia para poder así manifestar esta unidad del Espíritu. Por eso dice, andemos como es digno de la vocación, como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la esfera, en el amor. La paciencia aquí es macrotumia, habla de una paciencia sin límite, habla de poder llegar a soportar con paciencia las dificultades, las debilidades y los errores de los demás, de mis otros hermanos. Esa es la manera digna de andar, para poder guardar la unidad del Espíritu. Por eso dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ve? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque si no hay unidad, no puede haber crecimiento. No puede haber crecimiento. Y el pensamiento del apóstol Pablo, el deseo del apóstol Pablo es que los hermanos puedan crecer. Ese tiene que ser el anhelo de todos los que han creído, de poder crecer. Después vamos a seguir desarrollando esta carta y vamos a encontrarnos que el apóstol Pablo dice en el versículo 15 de este mismo capítulo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor, ¿ve? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la intención y el propósito? El crecimiento. Pero si no hay unidad, no hay crecimiento. En estos versículos 16 usted puede ver claramente esto que estamos viendo. Unido, que es las actividades propias de cada miembro, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan. ¿Ve? Concertado y unido. Tiene que haber una armonía y una unidad para poder recibir el crecimiento. No se va a poder crecer, hermanos amados, si no hay unidad, si no nos unimos. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ya estaremos hablando sobre estos textos, pero quiero mostrarles cómo lo que estamos viendo está aquí en la Escritura, que si no hay unidad, no hay crecimiento. No puede crecer la congregación, no puede crecer la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Dice, para que ya dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, mire, aparece en amor, soportándoos en amor, creciendo y edificándoos en amor. Ve la esfera, ve la virtud que une, la que entrelaza, es la madre, la que provoca un perfeccionamiento y una manifestación. El amor provoca la manifestación de las demás virtudes, como hemos visto, la humildad, la mansedumbre, el soportarnos con paciencia los unos a los otros. El punto es poder crecer, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El pensamiento es crecer en todo lo que es Cristo. Nosotros tenemos que conocer todo lo que Dios ha hecho en Cristo, todo lo que es Cristo, no conformarnos con una parte. ¿Cuántos están estancados? ¿Cuántos no han avanzado más en el camino del Señor, en este peregrinaje? ¿Por qué? Por causa de no ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No se unen con los hermanos.
no se unen con nadie. Entonces se privan de los dones, se privan de aquellos que tienen talentos, gracia, que son dados para edificar el cuerpo de Cristo. Acá Pablo lo explica claramente en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios capacitó a hombres, ¿para qué? Para que ellos pudieran ser de beneficio y de ayuda al cuerpo de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de equipar al cuerpo de Cristo, a fin de darle el equipamiento y la preparación de vida a los miembros del cuerpo de Cristo para que puedan hacer la obra del ministerio, para poder ser edificados para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya estaremos hablando sobre esto del cuerpo de Cristo cuando comencemos a mirar el versículo 4 en adelante. Pero ahora estamos mirando la necesidad de la humildad, la necesidad de la mansedumbre. El Señor nos muestra con el ejemplo de Él, como lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 28, Él le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A veces se considera que la humildad es sinónimo de debilidad. Sin embargo, es todo lo contrario. Una persona mansa tiene todos los recursos que Dios le ha dado. Jesús tenía todos los recursos del cielo, pero sin embargo, Él solamente hizo uso del poder penetrante, no usó el poder militar, nada humano. Usó el arma más poderosa, el amor. Ese poder que penetra alumbrando las conciencias, transformando los corazones y las vidas. ¿Por qué? Porque Él era manso. Gloria al nombre del Señor. Vemos nosotros a cuántos enojarse, a cuántos pelearse, a cuántos explotar con la ira y enojo contra los hermanos. ¿Por qué? Por orgullo, por soberbia. ¿Cómo manifestarán la unidad del Espíritu si usted ve que cuántos están en esa condición todavía? ¿Cuántos siguen pleiteando con los hermanos? No soportan ningún agravio, no son humildes, no tienen mansedumbre. Siempre están renegando, peleando, discutiendo. ¿Cómo podrán manifestar la unidad del Espíritu? ¿Cómo podré manifestar que son guardianes? Mire qué privilegio. Dios a usted y a mí nos llamó para que seamos guardianes. ¿Cuánto valor tiene la unidad del Espíritu? Yo no guardaré nunca algo que no tiene importancia, que no tiene valor. Pero sin embargo acá vemos que el apóstol Pablo conocía el valor, por eso les dice a los hermanos que sean solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Esto no se puede perder, esto no se puede dejar a un lado. ¿Por qué? Porque el resultado de dejar a un lado esto y tener en poco esto y no interesarnos en esto es que no puede haber crecimiento. No puede haber crecimiento en alguien que no está unido con los hermanos, que no manifiestan la unidad del Espíritu. En la carne jamás nos uniremos. La carne no trae unidad, ella trae disensiones, pleitos, como nosotros vemos. Sin embargo, el Espíritu de Dios tiene una unidad y es la que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Fuimos unidos en Él, tenemos todo un mismo espíritu y podemos nosotros, hermanos, ser guardianes de esa unidad. Que puedan ver que nosotros tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre, tenemos una esperanza y fuimos bautizados con un solo bautismo. Un cuerpo, un espíritu, ¿ve? Un cuerpo, existe un cuerpo, un espíritu, ¿ve? ¿Cuánto Espíritu Santo hay? ¿Cuánto Espíritu Santo hay? ¿Cómo puede ser que el Espíritu a algunos le dice una cosa, a otros le dice otra? ¿Ves? Por orgullosos, por soberbios que son. No quieren ninguno compartir nada con nadie. ¿Cuánto están así hoy divididos? Fíjese el ministerio. ¿Cuánto están? Diferentes ministerios se han abierto por diferentes lugares. Ninguno se junta con nadie. Ninguno saluda al otro. Si no estás con el ministerio ese, no sos de la iglesia de Cristo. Hay tantos soberbios, orgullosos, altivos,
que los corona la soberbia, que llegan a decir, si no hablan como nosotros, no son la esposa, no están en el cuerpo. Qué tan tremenda arrogancia y qué tan tremendo engaño de Satanás les metió en la cabeza para que lleguen a hablar así. Que si no estás con ellos, ya no sos de Cristo, ya no estás en el cuerpo de Cristo. Qué tan tremendo es el orgullo y la soberbia. ¿Por qué no ser humilde y manso? Llegan a tener 10, 20, 30 miembros en la congregación, 100, 1000, y ya se creen que ellos son Dios, que ellos son la cabeza de la iglesia. Se hacen papa. ¿Sabe qué? En vez de ser amigo del esposo, ellos se creen que son el esposo. Juan el Bautista dijo, yo soy amigo del esposo. Hay un esposo, era Cristo. Hay quienes se hacen los esposos, se enseñorean de la iglesia por soberbio, por orgulloso, no tienen humildad. Ellos, si no hacen lo que ellos te dicen, no servís más para nada. ¿De dónde salió eso? Ese no es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios nos ha capacitado para que nosotros podamos, hermanos, una vez que entendemos la doctrina, entendemos la posición, entendemos quiénes somos, para los que estamos puestos, empezamos a andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, con toda humildad, con toda humildad. El apóstol Pablo conocía bien esto. En Hechos 20:24 dice cómo él sirvió a Dios, el verso 19, sirviendo con humildad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es sirviendo de noche y de día con lágrimas y con toda humildad! ¡Qué tan tremendo es llegar a ser humilde para con los demás! Gloria al nombre del Señor. Estas son las bases, la humildad, la mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Amor, amarnos fervientemente, para que podamos nosotros manifestar la unidad del Espíritu. Juntarse, se pueden juntar, pero ¿están unidos? ¿Se sienten uno? Gloria al nombre del Señor. Por eso es importantísimo tener presentes estas virtudes. Y sí que esto nos redarguye, porque la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para enseñar y para instruir en justicia. Qué hermoso que podamos ser redarguidos si algunos encuentran una actitud de estas pocas que he nombrado, porque el tiempo avanza, de lo que es el orgullo, de lo que es la altivez. La Biblia nos enseña a que nosotros debemos dejar de ser altivos. Tenemos que dejar de ser altivos, dejar de ser soberbios. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, después de exponer el plan tan maravilloso de salvación, de redención, él comienza con la aplicación práctica, con la forma práctica de cómo debe responderse a tan tremenda salvación, a tan tremenda exposición de lo que fue nuestra salvación, y comienza a dar deberes cristianos. Comienza a mostrar cómo debe manifestarse un cristiano. Y en una de los versículos del capítulo 12 dice, en el verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ve? El soberbio, el orgulloso se quiere vengar. Ese explota, está irado, está enojado. Ese no quiere arreglar cuenta con nadie porque está ofendido, está dolido. Entonces es un altivo. Él tiene un concepto distinto al que el Señor tiene y al que nosotros también como cristianos deberíamos tener. No pagar a nadie mal por mal. Procurar ir en pos de lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cómo será? Procurar es ir en pos del honor. ¿Qué tan tremendo? El humilde va en pos de esto. El que es manso va en pos de esto. Esto se hace ambicioso. Procurar es ir en pos del honor. De ello, ser ambicioso. De eso tendría que estar llena de ambición la iglesia hoy. Todos los que hemos creído deberíamos estar ambiciando esto, hermano. ¿De qué? De procurar lo bueno delante de todos los hombres. Procurar, buscar la forma y la manera de cómo poder beneficiar, de cómo poder ayudar a alguien, de cómo poder ser de bendición. Pero eso tiene que haber un interés. El humilde se interesa por el bien del otro. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal. Pero vio lo que leímos recién. Unánime entre vosotros. De común acuerdo, ¿ve?
de común acuerdo. ¿Cuántos no se ponen de acuerdo hoy con lo que Dios quiere, con lo que Dios ha señalado, con lo que Dios ha establecido? ¿Cuántos están murmurando, chismeando, criticando? ¿Se juntan con los hermanos? ¿Para qué? Para murmurar. ¿Te enteraste de aquel? ¿Te enteraste de lo otro? ¿Te enteraste de lo que dijeron? Sin embargo, a nuestro alrededor, ¿cuántos se están perdiendo? ¿Cuántos están arruinados? ¿Cuántos están sufriendo? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Cómo podemos hacer, hermano amado, para poder ser de salvación, ya que Dios nos ha puesto para salvación? Nos ha puesto para hacer luz en este mundo. ¿Cómo podemos hacer para poder ganar un alma, para poder ganar a alguien? Pero ¿qué pasa? Cuando se es altivo, el altivo solamente está girando todo alrededor de él. El orgulloso, todo gira alrededor de él. A él no le interesa lo que los demás piensan. Lo único que le interesa es lo que él quiere, lo que él piensa. Por eso dice unánime entre vosotros. De común acuerdo significa esta palabra unánime. No altivo, sino asociándoos con los humildes. ¿Ve? ¿Con quién tenemos que asociarnos? ¿Con quién el consejo vino? ¿Con quién me tengo que asociar? Con los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que están interesados por las cosas del Señor, por los que están interesados por el beneficio de otros. Asóciense con los que están preocupados por ir a salvar almas en el hospital, en las plazas, en las casas. Asóciense. ¿Cuántos no se quieren asociar con ellos? ¿Por qué? Porque lo van a arrastrar a ese sistema, a esa actividad en servicio. Y muchos no quieren ser arrastrados a eso. Eso significa asociarse en este pasaje. Asociándoos habla de ser arrastrado. ¡Qué hermoso! Que me arrastre el humilde a mí, a todo lo que Dios quiere, porque el humilde hace todo lo que Dios quiere. El humilde hace la voluntad de Dios, no hace otra cosa. Porque él tiene un interés, hermano amado, una actitud humilde de interés, altruista por el bienestar de otro. El humilde está preocupado, interesado por el bienestar de otro. El altivo no. El altivo ya está planeando todo lo que él necesita, lo que él quiere. No le importa nada de nadie. Es así. Por eso no se asocian con los que entran en los planes de Dios, entran en el servicio a Dios. Con eso no se asocian mucho. Les llevan a criticar, entran a murmurar, entran a juzgarlo, buscarles defectos, y entran a mirar lo que hace, lo que no hace para querer desalentarlos. ¿Por qué? Por el orgullo que tienen al ver que otro está haciendo lo que él tendría que hacer, quieren desalentar, quieren desanimar. No son guardianes de la unidad del Espíritu. En vez de meterse y alentar y animar y estimular y ser compañero de los humildes y así asociarse a lo que ellos están haciendo, ser socios, compañeros de lo que están ministrando, de lo que están haciendo para el Señor. No, el altivo, no, él tiene un pensamiento alto, él tiene un concepto distinto del que tienen todos los humildes que están sometidos y sumisos a la voluntad de Dios. Él tiene otro pensamiento, es un altivo, es un soberbio. Y Dios al soberbio lo mira de lejos, no tiene una cercanía Dios con el soberbio. Lo mira, por lo menos lo está mirando con la esperanza de que se vuelva. Pero en cambio, Él se asocia con los humildes. Al humilde le da gracia, porque el humilde se humilla ante la poderosa mano de Dios para que fuera exaltado cuando sea tiempo. El humilde acepta todo lo que Dios está permitiendo en su vida. No está renegando ni echándole la culpa ni buscando culpable de las cosas que él está viviendo. El humilde glorifica a Dios. El humilde da gloria a Dios. El humilde dice: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios, lo entendido se las revelaste a los niños, a los de mente sencilla, a los de bajeza de mente, a los humildes, a los que creen a Dios y hacen lo que Dios dice. Por eso esta recomendación: solícito en guardar la unidad del Espíritu, ser guardianes de la unidad del Espíritu. Cuando vemos actitudes que no son del Espíritu, que no son del hombre nuevo, que no son de nuestra vida nueva, ahí nomás, desecharla, despojarnos de todo eso, empezar a practicar la humildad entre nosotros y la mansedumbre, tratarnos con mansedumbre, con humildad. Bendito sea el nombre del Señor, buscando, hermanos amados, que Dios sea glorificado. Por eso dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. ¿Qué tan tremendo? Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Sin embargo, ¿cuántos ven a un enemigo con un problema? Dijo: ahí está, se ponen contentos, mirá, ¡ja! ¿Viste? Eso porque dijo, me hizo, ahí está, mirá cómo Dios se está vengando, ¿ve? Ahora va a ver, no, eso no es así.
No tengo que buscar la venganza, no tengo que vengar. Ahí está la mía, no tenés para comer, ahora vas a ver lo que... Ahí está, se pone contento, en vez de sufrir por el hermano, estar en esa condición en la que está, poder ayudarlo. Tremendo, si tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Y comienza el verso 13 de Romano: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El altivo, ¿a quién se somete? Los orgullosos, ¿a quién se someten? ¿Cuántas autoridades puso Dios en este mundo? ¿Y en la iglesia no puso autoridades Dios? Sin embargo, ¿cuántos no se sujetan a pastores, no se sujetan a nadie? No están sometidos a ninguna autoridad. Gloria al nombre del Señor. Ignorando que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Cuántos resisten? Soberbio, ¿qué hace? Resiste, se rebela, no acata, no acepta. Ignoran que el que resiste a la autoridad, el que, como dice acá, el que lo establecido por Dios, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, miren lo que pasa, acarrean condenación para sí mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que quedar claro, las bases para manifestar la unidad del Espíritu es con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia, tremendo, soportándoos con paciencia, en amor. Alguien dijo que ahí está la esfera en la que puede pasar todo esto, en amor, siguiendo la verdad en amor, dice el apóstol Pablo en el verso 15, siguiendo la verdad en amor. Gloria al nombre del Señor. Verso 5 de esta misma carta dice: y andad en amor. Gloria al nombre del Señor. Y andad en amor. Y termina este capítulo 6, dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Porque no podemos dejar de hablar de la esfera, de la base, el amor inalterable. Andad en amor, siguiendo la verdad en amor. El amor es lo que cautiva, es lo que seduce, es lo que produce cosas hermosas entre nosotros y sobre todo en nuestras relaciones, y aún para poder relacionarnos en este mundo con los gentiles. Por eso ya vamos a hablar con más detenimiento del andar nuestro. Hoy nos preocupemos por esto, tengamos presente esto, ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. El mundo necesita ver que Dios nos ha unido en Cristo, que somos uno en el Señor, que somos uno, que estamos de acuerdo en lo que Dios dice en su palabra, que estamos de acuerdo en lo que Dios estableció para nosotros como forma de vida, que estamos de acuerdo en el andar como es digno, y que estamos para ayudarnos mutuamente porque somos miembros de su cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto lo estaremos viendo en la próxima transmisión, si Dios lo permite. Ya arrancaremos con el versículo 4, en donde dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Aquí nosotros podemos ver la base de la Trinidad. Amén. Acá podemos ver un Espíritu, un Señor y un Dios y Padre. Perfectamente unidos. Y nosotros tenemos que entender lo que significa un cuerpo. No hay dos cuerpos, hay un solo cuerpo. Hay un solo Espíritu. Y fuimos llamados a una misma esperanza. Gloria al nombre del Señor. Ya vamos a estar hablando de esto. Hoy queríamos compartir con ustedes
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz, el vínculo de la paz. Una relación armoniosa entre los hermanos. Una relación armoniosa, ¿ve? El soberbio no tiene armonía con nadie. El altivo tampoco. Una relación armoniosa. En el vínculo de la paz. Estar en paz con Dios, en paz con los hermanos. ¿Quiénes hacen eso? Los humildes. Los humildes. Los que tienen mansedumbre. Los que en amor soportan con paciencia. Esa macrotumia, longanimidad, grandeza de ánimo frente a la adversidad. Una paciencia estirada. Que la capacidad está en el amor de poder nosotros tener paciencia. Aún pudiéndonos vengar, no usamos venganza. No, somos pacientes, sufrimos, sobrellevamos el oprobio, soportamos el agravio que pueden causarnos, porque somos guardianes de la unidad del espíritu. Estamos custodiando esto que nos fue dado. Tremendo. Esto es un tesoro terrible. Que hoy la iglesia, ¿cuánto conoce de esto? ¿Cuánto se conoce de esta unidad del espíritu? ¿Qué tan tremendo es la unidad del espíritu? ¿Cuántos beneficios habrá? Tremendo. El primer beneficio y más necesario es crecimiento. ¿A quién le dará Dios crecimiento? A los que están unidos, a los que se ayudan mutuamente, unidos, bien concertados y unidos. De esa forma, ellos reciben el crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué irá a hacer Dios con aquellos que se unen y que van creciendo? ¿Por qué iglesias no crecen? ¿Por qué no se crecen las congregaciones? Tienen un montón de personas, no, eso no es crecimiento. Hoy está creciendo mi iglesia, tengo 1000 hermanos. El número creció. Pero hay que crecer en el Señor. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué es? ¿Qué es crecer en la obra? ¿Qué es crecer? En sensibilidad, en respeto, en honra, en humildad, en valoración, en estima, en llegar a considerar a mi hermano como superior a mí mismo, en llegar a preferir la honra del otro antes que la mía. ¿Cómo será vivir de esa manera? Por eso, mis amados hermanos, les abrazamos en el amor de Jesucristo y le damos gracias al Señor por su palabra. Saludo a todos los que están conectados en esta hora. Si quiere compartirlo, compártalo. Estamos aquí en vivo y en directo desde San Luis, la iglesia La Voz de Dios en la Tierra, y quienes habla el pastor Marcelo Ledesma, junto al evangelista Rodrigo Proti y nuestro hermano Jesús, que estarán saludando y despidiéndose para ya dar por finalizada esta transmisión. Nuestro hermano Rodrigo estará saludando para despedirse. Bueno, los despedimos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, gracias al Señor que nos edificamos mutuamente, ¿no? Como un cuerpo que somos. Le mandamos un fuerte abrazo, con amor de acá de San Luis, capital. Les amamos mucho. Y bueno, hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Amén. Nuestro hermano Jesús. Amén, mis amados hermanos. Les saludo a todos y esperemos que hayan escuchado este mensaje con atención. Lo pueden volver a ver las veces que necesiten para poder entenderlo con más claridad. Es tremendo lo que ha hablado Dios en este día. Y bueno, los saludo a todos y los animo que sigan adelante creciendo en amor. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, mis amados, nos vamos, pero volveremos a encontrarnos cuando usted vuelva a escuchar Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Un abrazo grandote para todos nuestros hermanos y amigos. Estamos muy contentos. Meditemos en lo que Dios nos ha ministrado. Es una necesidad poder manifestar la unidad del Espíritu. Así lo pausamos.